Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la epístola a los Colosenses, capítulo 4, y los versículos 7 y 8, donde dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. El nombre de Tíquico significa fortuito o afortunado. En efecto, Tíquico era un hombre afortunado al haber servido al lado del apóstol Pablo durante tantos años. Se menciona en 5 ocasiones en el Nuevo Testamento y aunque las referencias son breves, arrojan información suficiente acerca de este hombre. La primera mención de Tíquico se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 4, ya que Pablo estaba en Éfeso y se acercaba el fin de su tercer viaje misionero. Por tanto, planificaba Pablo regresar a Jerusalén por Macedonia, donde pensaba recoger una ofrenda, y luego llevaría las ofrendas de Galacia y Acaya a los creyentes que estaban en necesidad en Jerusalén, como así dice la primera carta a los Corintios, capítulo 16, y los versículos 1 al 9. Nótese que mediante este acto, Pablo esperaba fortalecer los lazos de entre las iglesias fuera de Palestina. En su mayoría eran ya gentiles y la iglesia de Jerusalén estaba compuesta en su mayoría por judíos. También tenía Pablo planificado llevar a algunos de los creyentes gentiles de Grecia hasta Asia Menor, en calidad de representante de sus iglesias ante la iglesia de Jerusalén. Entre ellos se encontraba Tíquico. La disposición de Tíquico para viajar con Pablo a Jerusalén muestra que tenía un corazón de siervo. Este viaje no debía emprenderse con ligereza, ya que los viajes en el mundo antiguo eran mucho más difíciles y además peligrosos que en nuestros días. Así pues, el viaje a Jerusalén sería un viaje arduo, y Tíquico tendría que separarse de su familia, sus amigos y su iglesia por un largo periodo. Nótese que durante el trayecto Pablo recibió varias advertencias sobre las pruebas que le esperaban en Jerusalén, aunque, con seguridad, Tíquico escuchó estas advertencias y pese a ello, decidió permanecer al lado de Pablo. Y cuando Pablo escribió a los Colosenses, ya habían transcurrido más de 2 años desde su arresto en Jerusalén. Nótese que desde entonces había sobrevivido a una conspiración de los líderes judíos para asesinarlo, al juicio ante Félix, Festo y Agripa, y a un espantoso viaje a Roma. Tíquico había acompañado a Pablo todo ese tiempo y con toda certeza también estuvo con él durante su encarcelamiento en Roma. Después de que Pablo fue liberado, Tíquico se quedó con él. Y cuando Pablo necesitaba un suplente temporal para Tito como pastor de la iglesia de Greta, Tíquico estuvo entre los posibles candidatos, como así señala Tito capítulo 3 y versículo 12, donde dice: cuando envié a ti a Termas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicápolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Tíquico,
que había comenzado como mensajero, ahora era candidato para ocupar el lugar de un gran hombre, como era Tito. Y hacia el final de la vida de Pablo, durante su segundo encarcelamiento en Roma, Tíquico aún estaba con él. Cuando se disponía a enfrentar una ejecución inminente, Pablo manifestó deseos de ver a Timoteo por última vez, puesto que Timoteo no podía dejar a su congregación en Éfeso sin un suplente, y Pablo envió a Tíquico, como señala la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 12, donde dice: a Tíquico lo envié a Éfeso. Nótese que una vez más su nombre aparece para ocupar el cargo de uno de los más prominentes colaboradores de Pablo. Esto dice mucho acerca de su carácter. Mientras se escribía Colosenses, Tíquico estaba en Roma con Pablo durante su primer encarcelamiento. Ya, en ese tiempo habían transcurrido cerca de 4 años desde que Tíquico se había unido a él en Éfeso. Por tanto, Tíquico ya era un hombre con una fidelidad a toda prueba. Pablo tenía una importante misión para encomendarle: llevar la carta a los colosenses. Y no solo llevó la carta a los colosenses, sino que también a los de Efesios, como dice Efesios capítulo 6 y versículo 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Y hasta es posible que la haya hecho también para Filemón, como señala Colosenses capítulo 4 y versículo 9. De manera que el viaje de Roma a Colosas no fue un viaje placentero ni cómodo, sino todo lo contrario. Fue un viaje sumamente difícil, ya que Tíquico debía de atravesar gran parte de Italia a pie, luego navegar a través del mar Adriático, y después de cruzar Grecia a pie, debía zarpar por el mar Egeo hasta la costa de Asia Menor. Después de todo esto, aún le esperaba una jornada de más de 160 kilómetros a pie para llegar a Colosas. Y el hecho de que Pablo le haya confiado la entrega de 3 libros inspirados de las Escrituras muestra la gran confianza que tenía en él. Tíquico no solo entregó la epístola a los colosenses, sino que también trajo noticia a los colosenses para hacerles saber todo lo que a Pablo se refiere. Y esto incluye información acerca de su salud, de sus esperanzas y de sus proyectos futuros. Y también confortaría sus corazones mediante las palabras de ánimo de Pablo en su carta y respondería las inquietudes relacionadas con su situación. Nótese que Pablo cita 3 cualidades de Tíquico que lo hacían apto para ser un enviado personal. La primera de ellas era que era un amado hermano en el Señor. Al llamarlo hermano, Pablo hace saber que formaba parte de la familia de los creyentes, ya que su carácter como persona le había hecho merecedor del título de amado por nada menos que el apóstol Pablo mismo. Y lo describe además como un fiel ministro. Nótese que Tíquico nunca alcanzó un papel prominente, pero sin embargo ejerció un importante servicio como vínculo entre Pablo y las iglesias. Y además fue un fiel administrador de su ministerio, el más alto elogio que Pablo podía dar, como señala la primera carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 2, donde dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Por último, Pablo lo llama un consiervo en el Señor. Era un diáconos, es decir, un siervo con relación a Pablo, pero un consiervo de Pablo con relación al Señor. Continúa ahora con el versículo 9,
donde dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Onésimo, el hombre con un pasado oscuro, es el esclavo fugitivo cuyo regreso a su amo llevó a Pablo a escribir la carta de Filemón. Filemón era uno de los líderes de la iglesia de Colosas, y es probable que la iglesia se reuniera en su casa. Onésimo había sido esclavo en la casa de Filemón, hasta que se escapó para llegar a Roma, y allí conoció al apóstol Pablo, que lo guió a conocer a Cristo Jesús. Y ahora regresaba a Colosas y además a casa de su amo. Pablo le escribe a Filemón para recomendarle que le perdone a Onésimo por haber huido y por haberle defraudado. Pero también le pide que reciba a Onésimo como a un hermano en la fe. Nótese que aunque Onésimo era un esclavo fugitivo, Pablo lo describe como un amado y fiel hermano. Cuando una persona pone su fe en Jesucristo, el pasado queda atrás. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Onésimo daba testimonio del poder de Dios para transformar una vida. Y Pablo les dice a los colosenses que el esclavo fugitivo de Colosas ahora regresaba como uno de vosotros. Por lo tanto, debía ser tratado como un miembro de la iglesia, pues en Cristo no hay esclavo ni libre. Gálatas, capítulo 3, versículo 28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pablo muestra su consideración hacia él, así como también la demostró con Tíquico, al encomendarle la tarea de informar a los colosenses acerca de su situación. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Aristarco era un creyente judío, pero tenía nombre griego, como muchos judíos de la diáspora. Era nativo de Tesalónica, como así señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 4 y capítulo 27, versículo 2. Aristarco aparece por vez primera durante el ministerio de Pablo en Éfeso, el cual duró 3 años. Fue capturado por la turba, que allí se alborotó cuando lo identificaron como uno de los compañeros de Pablo, como así dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 19 y versículo 29. Además, acompañó a Pablo en su viaje de regreso a Jerusalén, como señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 4, y también en su viaje a Roma, Hechos de los Apóstoles, capítulo 27 y versículo 4. Y también es muy posible que haya permanecido junto a Pablo durante su encarcelamiento en Palestina, ya que cuando Pablo escribió Colosenses, Aristarco estaba a su lado. Nótese que la expresión compañero de prisiones, cuyo significado textual es uno que fue atrapado por una lanza, hace referencia a los cautivos o prisioneros. Es improbable que Aristarco haya sido en realidad un prisionero, pero Pablo se refiere a él en ese término, puesto que compartía la vida que Pablo llevaba en prisión. Entonces, su decisión de hacer del estilo de vida de Pablo el suyo propio hace ver que tenía un corazón simpatizante y solícito,
ya que renunció a su propia libertad para suplir las necesidades de Pablo. Nótese que cualquier líder se sentiría dichoso de tener a su lado a un hombre tan fiel como Aristarco en medio de las pruebas. Téngase en cuenta esto, y es que la obra de Dios no podría hacerse al menos que hubiera personas como Aristarco, que de manera humilde asumió un arduo y penoso trabajo, renunciando a la fama que gozaban aquellos a quienes servía. Y la segunda parte de este versículo nos habla de un hombre con un futuro inesperado, cuando dice: y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Como he dicho, era un hombre con un futuro inesperado, ya que Juan Marcos tenía una carrera ministerial muy diferente a la de Tíquico y a la de Aristarco. Nótese que fue compañero de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, como señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y versículo 5, pero desertó cuando la situación se puso muy difícil. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y versículo 13, relata la historia cuando dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Nótese que la decisión de Marcos se convirtió más adelante en una fuente de desavenencia entre Pablo y Bernabé, ya que Bernabé quería llevar a su primo consigo en el segundo viaje misionero, pero, sin embargo, Pablo se negó a aceptarlo, pues no confiaba en su fidelidad. Y esto desencadenó un desacuerdo tan serio entre Pablo y Bernabé que al fin se separaron, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 y los versículos 37 al 39. Afortunadamente, la historia no terminó ahí, ya que cuando Pablo escribe Colosenses, Marcos era ya un hombre transformado. Había sido restaurado en su servicio a Dios, quizá a través del ministerio de Pedro, el cual tampoco era ajeno al fracaso en su vida, como señala la primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 13. En Filemón, versículo 24, Pablo lo nombra entre sus colaboradores. El hombre a quien Pablo rechazara en el pasado se convirtió en uno de sus mayores ayudantes. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 11, Pablo le dice a Timoteo: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo les dice a los colosenses que si Marcos viene a ellos, deben de obedecer los mandamientos emitidos acerca de él, los cuales provenían de Pablo, de Pedro o de Bernabé, y además dice que le recibieran. Por tanto, no debían de rechazarlo por sus faltas cometidas en el pasado. Y también podríamos llamar a Marcos el hombre de la segunda oportunidad, ya que su vida sirvió como testimonio del poder de Dios para extraer lo bueno de los fracasos humanos. En efecto, a Marcos se le concedió más adelante un privilegio que solo 3 hombres tuvieron en la historia: escribir uno de los evangelios. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Nótese que nada se sabe acerca de Jesús llamado justo, aparte de lo que dice en este versículo. Es posible que haya sido uno de los judíos de Roma que creyeron al mensaje de Pablo, como así muestra Hechos de los Apóstoles, capítulo 28 y versículo 24. El nombre de Jesús es la forma griega de Josué, que significa Salvador. Y es muy posible
que resultara difícil llevar este nombre, pero su sobrenombre Justo indica que de alguna manera daba honor a su nombre. Pablo se refirió a Jesús Justo, a Marcos y a Aristarco como los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. No cabe duda de que la falta de respuesta por parte de los judíos llenaba de pena el corazón del apóstol Pablo, ya que los líderes judíos en Jerusalén rechazaron su mensaje, conspirando además para matarlo, y lo denunciaron ante las autoridades romanas. Y gran parte de la oposición que experimentó durante sus viajes misioneros provenía precisamente de sus propios compatriotas. La segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 26, dice: en el camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Incluso los que creían en el mensaje, como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 28 y versículo 24, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no, creían. Nótese que parecían poco comprometidos con él. Muchos gentiles que aparentaban haber recibido su mensaje también lo abandonaron pronto, según la segunda carta a Timoteo capítulo 1 y versículo 15, donde dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Solo estos tres hombres demostraron ser un consuelo para Pablo. Nótese que la palabra griega pareigoria, es decir, consuelo, solo aparece en esta ocasión en el Nuevo Testamento, ya que podría traducirse como aliento. Así pues, Jesús Justo, Marcos y Aristarco eran para Pablo un consuelo y un motivo de ánimo. La actitud dispuesta de Jesús Justo para dejar a su pueblo e identificarse con Pablo hace ver en él un compromiso muy grande, ya que él estuvo dispuesto a tomar su lugar junto a Pablo por causa de Jesucristo, sin importar cuánto podría costarle. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Hemos tenido ocasión de comentar algo acerca de su persona, es decir, de Epafras, y virtudes en Colosenses capítulo 1 y los versículos 7 y 8. Y en la introducción, y aquí se nos amplía aún más la información. Nótese en primer lugar, hemos de notar cómo le califica Pablo, y dice como siervo o esclavo de Jesucristo, título que en todos sus escritos solo se aplica a este y a Timoteo. Como escribe Whitman, cuando dice: indica el aprecio de él por la indicación de Epafras, con el Espíritu de Jesucristo, el gran siervo por antonomasia, lo cual constituye un verdadero blasón de honor y dignidad al fiel hermano de Colosas. Fin de la cita. Y también se destaca de este hombre su fidelidad y constancia en la oración intercesora. Literalmente, agonizaba en sus oraciones, siguiendo el ejemplo de su Señor y de su maestro Pablo. Su actividad intercesora perseguía tres metas concretas para la iglesia de Colosas. La primera, que los creyentes se mantuvieran firmes en la fe apostólica. Judas, versículo 3 dice:
una vez para siempre dada a los santos. Así, por tanto, frente a los intentos de los falsos maestros de llevarle a su terreno resbaladizo, en segundo lugar, deseaba ardientemente la plena madurez en Cristo de cada uno de los creyentes, lo cual equivale a la creciente semejanza de Cristo en su carácter y servicio a la vez. Y en tercer lugar, su total certidumbre y seguridad en la voluntad de Dios, que como el apóstol Pablo había escrito años en su escrito a los de Roma. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Nótese que Epafras se destaca por ser un pastor de alma solícito, como dice el versículo 13. Así que podemos deducir de este versículo que la situación que el apóstol se esforzaba en corregir prevalecía en los tres lugares mencionados y que Epafras mostraba la preocupación de un verdadero pastor, una solicitud que era patente por la intensidad de sus oraciones y por la angustia que sentía por los creyentes al verles amenazados por los falsos maestros y las doctrinas destructivas. La palabra angustia o preocupación grande, intensa, se deriva de la que se traduce dolores, como también señala Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 4. Y además refleja la verdadera agonía con que luchaba en la oración y que le empujaba a esforzarse intensamente, como así dice la Biblia de las Américas. Por ello, por el peligro que corrían, mostraba así el verdadero corazón pastoral que él tenía. Para que no le cupiera ninguna duda entre los colosenses que él apreció de Pablo, Epafras era genuino y no un mero cumplido para agradar, cuando añade y dice: le soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros, lo cual nos lleva a imaginar la verdadera comunión en el trabajo y en la oración que tenían juntos. Seguramente, Pablo recordaba las muchas ocasiones en que oraban juntos, expresando además cada uno en el fervor de su espíritu la angustia que sentían, el peso pastoral por cada creyente en aquella región, que podrían ser engañados por los maestros del error y por tanto quedar inutilizados para la causa del Evangelio. Y voy concluyendo ya con esto. Es refrescante leer con qué cuidado y ternura Pablo se refiere a los hombres y mujeres que habían colaborado con él en la causa de Cristo, ya que el apóstol Pablo pone sumo cuidado en hablar de las virtudes de esas personas y no de sus defectos. He ahí un gran ejemplo que todos debemos de imitar. ¿Cuánto necesitamos hacer resaltar las características positivas de nuestros hermanos y hermanas en Cristo? Esa es una manera excelente de cultivar la buena amistad y promover además la buena relación entre el pueblo de Dios. Estimado y estimada oyente, el apóstol Pablo veía a sus colaboradores no tan solo como hermanos y hermanas en la fe, sino también como amigos y amigas en Cristo Jesús. Y es que absolutamente todos tenían un objetivo, que era predicar el Evangelio de Jesucristo. Y este objetivo también era y sigue siendo el de Jesucristo. Es por eso que por esta razón, Él, Jesucristo, dio su vida en la cruz del Calvario a favor del pecador y la pecadora arrepentido. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, si tú aún no tienes a Jesucristo en tu vida,
como tu único y suficiente Salvador, ahora, por un acto de fe, puedes aceptarle en tu corazón como tu Salvador. Para ello, es necesario que ores, que le invites a que Él venga a tu vida. Para ello, si no sabes cómo hacerlo, pues yo puedo guiarte en una oración de fe. Para ello, repite conmigo esta oración y di ahí a donde estás. Señor Jesús, vengo delante de ti, en primer lugar, para pedirte perdón por todos mis pecados. Son muchos, pero te pido perdón absolutamente por todos. Hasta ahora he estado alejada de ti, pero a partir de este momento quiero ser un colaborador, una colaboradora tuyo. Te quiero dar gracias y te las doy en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.